Numerosos templos, monumentos y ciudades construidos por nuestros antepasados aún perduran para nuestra admiración en el presente. Sin embargo, el mero hecho de admirarlos no nos revela los métodos de su construcción. Las técnicas y tecnologías antiguas siguen siendo enigmáticas y podemos comprobarlo a través de las antiguas maravillas tecnológicas que está a punto de presenciar en este vídeo. Diversas narraciones y leyendas se entrelazan en Azerbaiyán respecto a la verdadera cuna y naturaleza de la Torre de la Doncella en Bakú. Resulta desalentador que ninguna de ellas nos acerque a la historia auténtica detrás de este monumento. Bakú es una ciudad milenaria amurallada, y la Torre de la Doncella es la construcción más vetusta dentro de sus confines. Tan añeja es que nadie puede afirmar con certeza cuándo fue erigida o qué nombre le fue otorgado por sus arquitectos. Las suposiciones más fundamentadas sugieren que es una obra del siglo XII, pero hay una distinción notable entre las piedras que constituyen los 3 primeros pisos de la edificación y aquellas que componen el resto. Esos 3 niveles inferiores probablemente tienen más de 2500 años, tal vez incluso más. Esto haría a la torre más antigua que el islamismo mismo, lo que indica que, si se trata de una construcción religiosa, probablemente fue erigida por zoroastrianos. Alternativamente, podría haber sido un observatorio, ya que las salientes de piedra que sobresalen de la torre se correlacionan con las etapas superiores e inferiores del ciclo lunar. El nombre de la Torre de la Doncella proviene de una leyenda sobre la hija de un rey que, para escapar de un matrimonio concertado, habría saltado desde la cima de la torre hasta la muerte. No obstante, no existen evidencias históricas que respalden esta narrativa. Si la pretensión de este vídeo es abordar culturas antiguas y sus notables logros tecnológicos, sería un descuido de nuestra parte no mencionar la milenaria cultura inca de América del Sur. ¿Cómo pudieron hace 3500 años esculpir un acueducto cuadrado en una roca volcánica 1000 metros sobre el nivel del mar, en Cajamarca, Perú? Quizás sea la obra de una civilización avanzada que precedió a los incas, pero que no dejó huellas en la región que nos ayuden a identificarla. Incluso el nombre del lugar, Cumbemayo, que significa río angosto, no nos proporciona pistas sobre quién creó la estructura más antigua construida por el hombre en toda América del Sur. El acueducto, esculpido con precisión, conduce el agua del deshielo montaña abajo, hasta las ciudades en los valles áridos al pie de la montaña. Una obra de ingenio que nos lleva a cuestionar si los monjes de piedra, pilares volcánicos de 18 metros de altura que supuestamente aparecen naturalmente sobre el acueducto, serían realmente naturales. Desplacémonos ahora hacia algo realmente impresionante en términos de sofisticación y magnitud: la cantera de Yangshan en China, de donde se extrajo la mayor parte de la piedra utilizada en los grandes monumentos de Nankín. Sin embargo, no todas las piedras que se extrajeron, cortaron y moldearon aquí fueron transportadas a otros lugares. Algunas, como la colosal estela inacabada, permanecen aún en el lugar. La historia nos relata que la creación de la estela fue ordenada por el emperador Yongle en el siglo XV, quien deseaba utilizarla en un monumento para honrar a su progenitor en el mausoleo de Ming Xiaoling. Los trabajadores lograron esculpir la cabeza, la base y el cuerpo de la estela antes de aparentemente abandonar, seguramente asombrados por la grandiosidad de su creación. El cuerpo mide 9 metros de ancho, 4 metros y medio de grosor y 45 metros de altura. Casi no tenemos idea de cómo podrían haber esculpido algo tan inmenso, y sabemos que sería imposible transportarlo. No podemos evitar preguntarnos qué los convenció de que algo así debería ser posible en primer lugar. A escasos kilómetros al este de la pintoresca ciudad portuaria de Saint-Malo, a lo largo de la costa Esmeralda de Bretaña, se halla el encantador sitio de las rocas esculpidas de Roteneuf. Observemos cómo surgió este jardín de esculturas costeras. El abbé Furet vivió en el siglo XIX, pero sufrió un grave derrame cerebral a los 55 años, privándolo del uso de un lado de su cuerpo y dejándolo sordo y mudo. Se convirtió en ermitaño y vivió entre los acantilados de Roteneuf, utilizando el único lado sano de su cuerpo para esculpir extrañas formas en las rocas. Comenzó en 1894
y continuó por más de 16 años. Se cree que también creó una galería subterránea de figuras de madera, pero fueron casi totalmente destruidas por un incendio en 1944. Existen más de 300 únicas esculturas de piedra en el sitio, muchas de las cuales se dice que fueron inspiradas por cuentos folclóricos de una familia de piratas llamada Roteneuf, cuyo nombre bautiza la región. Eran pescadores y contrabandistas de los siglos XV y XVI. Se decía que poseían una visión sobrehumana que les permitía ver a través del mar por kilómetros. Las historias son fantasiosas, pero las esculturas son fantásticas, especialmente cuando se considera que fueron creadas por un hombre con un solo brazo. La humanidad comenzó a cosechar aceite de oliva de forma intencionada hace aproximadamente 5.000 años. El proceso involucra el cultivo de olivos, la recolección de las aceitunas en septiembre, su trituración en una prensa y la posterior recolección del jugo dorado que se desprende. En la antigüedad, el aceite de oliva se utilizaba para casi todo. Servía como aceite de cocina, pero también como combustible para las lámparas. Se empleaba para la elaboración de jabón, pero también para la producción de medicamentos. Hoy en día, el aceite de oliva sigue siendo el ingrediente más esencial en la mayoría de las cocinas del Medio Oriente. Los procesos implicados en la creación del aceite de oliva han evolucionado a lo largo del tiempo, y podemos observar los restos de una de las prensas de aceite antiguas más sofisticadas en lo que queda de una casa de 4 estancias cerca del palacio de Tel Hazor en Israel. Partes de la antigua máquina han sido reconstruidas para que el proceso pueda ser demostrado a los turistas, pero el corazón de la prensa de aceite tiene aproximadamente 2.800 años. Es una prensa de palanca de un tipo que se mantendría en uso común durante los próximos 8 siglos. Los pesos de piedra empujan la palanca hacia abajo, ejerciendo fuerza sobre una piedra plana que aplasta una cesta llena de aceitunas. Puede parecer primitivo, pero era efectivo. Descubrir cómo fabricar y moldear el acero representó una innovación tecnológica crucial para nuestros antepasados. Pero ¿cuándo tuvo lugar tal avance? Evidencias sugieren que sucedió mucho antes de lo que los libros de historia indican. Lo decimos porque existen pruebas de uso de grapas metálicas en varios templos antiguos y megalitos, desde lugares tan distantes como Camboya en Perú y el antiguo Egipto, datados de miles de años. La evidencia arqueológica sugiere que pequeñas grapas metálicas se utilizaban para unir grandes bloques de piedra, incluso en edificios tan famosos como el Partenón en Atenas. Sin embargo, los historiadores tienden a pasar por alto las pruebas, pues no pueden explicarlas. Las marcas de las grapas pueden verse claramente en diversas piedras contiguas en construcciones antiguas significativas, como es obvio en estas imágenes, pero el acero en sí mismo hace tiempo que desapareció. La explicación más plausible es que el material fue robado o utilizado en otros proyectos de construcción mucho después de la construcción de los megalitos, pero las marcas permanecen en el lugar como testimonio de que un día estuvieron allí. Análisis de lo que parecen ser marcas de grapas en Puma Punku han revelado trazas de platino, un metal que solo se funde a temperaturas superiores a 1700 grados Celsius. ¿Cómo nuestros antiguos ancestros lograron alcanzar tal temperatura, sin hablar de utilizarla en sus proyectos de construcción? Nuestra siguiente antigüedad es también conocida por más de un nombre. La mayoría de la gente la llama tumba de Absalón, pero a veces también se le llama pilar de Absalón. Independientemente de cómo prefieras referirte a ella, la encontrarás en el Valle de Kidron, en Jerusalén. Rodeado de misterio se encuentran los orígenes de este monumental sepulcro esculpido en piedra, notable por su techo cónico. La asociación con Absalón, hijo del rey David, proviene de una antigua tradición. Sin embargo, arqueólogos y científicos contemporáneos sostienen que tal asociación no es posible. Se dice que Absalón vivió y murió hace aproximadamente 3.000 años, mientras que la tumba no podría haber sido construida antes del primer siglo. Además, solo la mitad inferior del monumento es una tumba. La mitad superior es un nefesh, una especie de monumento funerario, y probablemente conmemora a las personas enterradas en las cuevas adyacentes, así como a quien quiera que estuviera enterrado en su mitad inferior. La cámara funeraria contiene efectivamente 3 sitios de entierro, pero desconocemos quién fue realmente enterrado en cualquiera de ellos.
El pilar de Absalón fue evidentemente erigido para personas de gran importancia, pero quizás nunca sepamos quiénes eran esas personas. Existe una considerable cantidad de conjeturas científicas implicadas en la datación de los monumentos esculpidos en roca de Gopashal en Madhya Pradesh, India. Las inscripciones, a veces conocidas como los monumentos Parvajaina de Gopashal, podrían haber sido creadas tan remotamente como en el séptimo siglo o tan recientemente como en el siglo XV. El hecho de que los científicos no puedan ser más precisos que eso es una señal de cuán poco sabemos acerca de estas hermosas decoraciones que adornan las paredes de la fortaleza de Gwalior. Los expertos nos informan que la mayoría de las esculturas retratan a los Tirthankaras en su tradicional pose sentada Padmasana, aunque también existen otras que los muestran en una postura de pie conocida como Kayotsarga. Todas las esculturas están desnudas, lo cual es común en la iconografía Jain. Los santuarios Jain en roca existen en otras partes de la India, pero ninguno con tantas estatuas monumentales como este sitio. Es casi como si los Jain intentaran transformar todo el acantilado en un enorme santuario. Los registros históricos muestran que el emperador mogol Babur ordenó la mutilación de las estatuas en 1527, pero la comunidad Jain finalmente las restauró, añadiendo nuevas cabezas de estuco. No existe una respuesta correcta a la pregunta, ¿cuál es el color del cáliz de Licurgo? Puede tener una de dos tonalidades, dependiendo del ángulo desde el que se mire y de la intensidad de la luz en el momento de la observación. Este objeto de interés de 1600 años ha cautivado a aquellos que lo han contemplado durante siglos. El cáliz fue elaborado utilizando vidrio dicroico, capaz de reflejar partículas de luz de maneras diversas. Si una luz es proyectada por detrás del vidrio, este parece ser verde, pero si la luz se proyecta directamente frente a él, el color cambia a rojo. Casi con certeza, quien lo creó entendía los principios del vidrio que estaba utilizando, aunque quizá no sabía por qué se comportaba de tal forma. Los arqueólogos nunca han encontrado nada similar, lo cual puede que no sea una sorpresa, dada la delicadeza del cáliz. Por lo tanto, no podemos descartar la posibilidad de que solo un antiguo artesano romano comprendiera el potencial del vidrio y cómo crear a partir de él maravillosas piezas. Al morir, el secreto de cómo fabricar objetos como este posiblemente se llevó a la tumba con él. Ya hemos estado en Francia una vez en este video, pero regresamos ahora para mostrar una increíble iglesia subterránea. Construir una iglesia subterránea es considerablemente más complejo que erigir una en la superficie, por razones evidentes. Sin embargo, quizás los antiguos constructores vieron en este proyecto la máxima demostración de su fe. Fuera cual fuese su motivación, su labor resultó en la creación de la iglesia subterránea de San Juan, ubicada en Aubeterre-sur-Dronne, la cual es la iglesia subterránea más grande de toda Europa. Científicos y arqueólogos nos informan que la totalidad de la iglesia fue esculpida a mano en una ladera sólida de roca durante el siglo XII. El estilo de la iglesia es un tanto rústico, lo cual es comprensible, dada la técnica empleada para crearla, pero la escala es impresionante. Su salón principal contiene dos enormes columnas sosteniendo un techo de 18 metros de altura, y una escalera tallada a mano permite a los visitantes escalar toda la pared posterior y obtener una vista aérea espectacular del lugar. Los expertos creen que la iglesia fue construida originalmente como un escondite semisecreto para importantes artefactos religiosos. Se dice que el relicario romano en el salón lateral más grande es una reliquia de la Primera Cruzada, y que los 80 sarcófagos en el otro salón lateral contienen los restos de santos y mártires. Ambas afirmaciones son imposibles de corroborar. Hemos analizado algunas enigmas de gran envergadura en este vídeo. Este objeto de misteriosa tecnología es bastante más pequeño, aunque no por ello menos digno de mención. Si lo observaras de manera fugaz, asumirías que la escultura de 2200 años es simplemente otra más, entre tantas antiguas representaciones egipcias de aves. Sin embargo, si la observas más detenidamente, verás que, exceptuando los ojos y el pico, guarda mucha más similitud con un avión moderno que con cualquier ave que hayamos visto.
Las alas son delgadas, rectas, estilizadas y desprovistas de plumas. La cola también es cuadrada. Si únicamente se asemejara a un avión, podríamos descartar estos aspectos como mera coincidencia, pero la escultura es también aerodinámicamente perfecta. Un equipo de investigación construyó una versión a escala de la escultura durante la década de 1970 y demostró que era capaz de volar y planear. ¿Se trata de un artefacto descontextualizado? ¿O acaso hubo algún fabricante de juguetes egipcio que creó un juguete volador para su hijo, sin darse cuenta de que había inventado un modelo de prueba de aeronave con más de 2000 años de anticipación? Desde una vista aérea, esta increíble invención en Irán parece no ser más que una serie de rugosidades perforadas en el suelo. Esta percepción es engañosa. En realidad, se trata de una enorme estructura interconectada conocida como cariz, una antigua maravilla de la ingeniería hidráulica. Es uno de los mayores ejemplos supervivientes de un sistema de riego conocido como Qanat, una forma de tecnología de transporte de agua que aún se utiliza en algunas partes del mundo hoy en día. Ante la vida en una llanura seca hace 3000 años, los antiguos persas sabían que la única forma de sobrevivir era lograr que el agua llegara hasta ellos. Y eso es precisamente lo que hace el cariz. El sistema consiste en túneles subterráneos que se extienden por kilómetros, conectando pozos con depósitos subterráneos. Los orificios visibles desde arriba proporcionan ventilación a los túneles y también acceso para la recolección de agua. Construir un Qanat de tamaño medio llevaría muchos años, dado que todo el trabajo se realizaba con picos y palas. Construir algo del tamaño de cariz debió haber requerido décadas. Sistemas como este todavía existen en Libia, Turkmenistán, Irán y Afganistán. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para estar siempre al tanto de los nuevos contenidos. Tu presencia es altamente apreciada. Aguardamos con ansias nuestro próximo encuentro.